Tenemos información de última hora. El silencio roto. La ejecución de una maestra que desató la ira de un país y la cacería más implacable contra el crimen organizado en Veracruz. El suelo húmedo de un rancho abandonado en las afueras de Álamo, Temapache, aún guardaba las huellas de lo que había ocurrido. Cuando los agentes levantaron la sábana manchada de tierra y sangre, lo que encontraron los dejó sin aliento. El cuerpo inerte de Irma Hernández Cruz, una mujer de 62 años, maestra jubilada, madre, taxista, y ahora, víctima de un crimen que trascendería su muerte. Sus manos seguían atadas con fuerza, su rostro mostraba moretones profundos, y sus ojos, abiertos en una expresión que mezclaba terror y resistencia, parecían seguir preguntando, ¿por qué? 2 días antes, México había conocido su nombre. No por sus décadas enseñando a niños en escuelas rurales, no por su lucha por sobrevivir manejando un taxi en sus años de retiro, sino por un video que se propagó como pólvora digital. En él, Irma aparecía arrodillada, flanqueada por 12 hombres encapuchados, fusiles R-15 apuntando a su cabeza, mientras una voz fuera de cámara la obligaba a leer un mensaje destinado a aterrorizar a todo un gremio. Esto es lo que pasa cuando no pagan. Nosotros somos el Grupo Sombra. Obedezcan o terminarán como ella. Pero lo que nadie esperaba era que ese video, diseñado para infundir miedo, terminaría siendo el detonante de una de las operaciones más contundentes contra el crimen organizado en Veracruz. El secuestro perfecto. ¿Cómo la eligieron y por qué? Eran las 7:43 de la mañana del 18 de julio cuando Irma, como cada día, encendió su taxi en la calle Sor Juana Inés de la Cruz. Su ruta era conocida. Llevaba años recorriendo los mismos caminos, recogiendo a los mismos pasajeros, ganándose la confianza de un pueblo que, como ella, sobrevivía entre la pobreza y la violencia. Pero esa mañana, una camioneta gris sin placas la interceptó. 3 hombres con pasamontañas y chalecos tácticos bajaron con movimientos militares. Uno destrozó la ventanilla con la culata de su rifle, otro la apuntó directamente entre los ojos. En menos de 20 segundos, la subieron a la fuerza, como si fuera un paquete, y desaparecieron con ella. Nadie gritó, nadie llamó a la policía. El miedo ya había ganado. Lo que siguió fue un macabro guión planeado al detalle. No hubo llamadas de rescate, no hubo negociación. Irma no era un secuestro cualquiera, era un mensaje. Y el Grupo Sombra, una célula paramilitar vinculada al Cártel del Golfo, sabía exactamente cómo maximizar el terror. El video que paralizó a México. Cuando el material apareció en grupos de WhatsApp de taxistas, luego en Facebook, y finalmente en todos los medios nacionales, algo se rompió. No era solo la crudeza de ver a una mujer mayor, con las manos atadas, obligada a humillarse ante sus verdugos. Era el hecho de que Irma no suplicó. No lloró. En su mirada había resignación, como si supiera que, incluso si obedecía, no saldría viva de ahí. El mensaje era claro: pagas o mueres, y tu muerte será transmitida. Para cuando las autoridades reaccionaron, el daño ya estaba hecho. Decenas de taxistas abandonaron sus rutas. Algunos huyeron del estado. Otros, resignados, comenzaron a pagar las cuotas que antes se negaban a entregar. El Grupo Sombra había ganado su batalla psicológica, pero no contaban con que esta vez, el Estado no se quedaría de brazos cruzados. La respuesta de Harfuch: los vamos a desaparecer. Omar García Harfuch, el estratega de seguridad más temido por el crimen organizado, recibió el informe esa misma noche. No hubo discursos, no hubo burocracia. Solo una orden: activen protocolo rojo. Denme a los responsables en 72 horas. Lo que siguió fue una cacería sin precedentes. Un equipo de élite, compuesto por agentes federales, expertos en inteligencia digital, unidades tácticas y drones de vigilancia térmica, se desplegó en el norte de Veracruz. Harfuch personalmente supervisó cada movimiento, cada interrogatorio, cada pista. Sabía que no solo se trataba de capturar asesinos, se trataba de mandar un mensaje más fuerte que el del narco. Los sicarios que subestimaron al Estado. Víctor Manuel N., el Cholo, y José Eduardo N., el Gastón, creían que eran intocables. Como operadores clave del Grupo Sombra, llevaban años extorsionando, secuestrando y ejecutando sin consecuencias. Pero esta vez, los drones los ubicaron al amanecer del 24 de julio,
moviéndose en una camioneta blanca por la carretera de Cerro Azul. Iban a cobrar otra cuota, confiados, riendo, sin saber que ya estaban rodeados. El operativo fue rápido y preciso. Un convoy de fuerzas especiales los interceptó en una curva ciega. Cuando intentaron reaccionar, ya era tarde. 3 agentes los inmovilizaron con escudos antibalas, mientras otros rompían los vidrios traseros. Manos arriba, rodilla en tierra. En el interior del vehículo encontraron lo que necesitaban: una pistola 9 milímetros, sobres amarillos con listas de taxistas extorsionados, drogas, y lo más revelador, el video original de Irma, guardado en un teléfono como si fuera un trofeo. Pero faltaba alguien. La Paola, la mujer que firmaba las sentencias de muerte. Yana Paola N. no empuñaba fusiles, no gritaba consignas. Su poder era más silencioso, y por eso, más peligroso. Conocida como la Paola, era la encargada de marcar a las víctimas en su libreta negra, de decidir quién pagaba y quién moría. Según las confesiones del Cholo y el Gastón, ella había elegido personalmente a Irma. La capturaron en una casa segura en Cerro Azul, revisando su cuaderno de cuotas, fumando con tranquilidad, como si nada fuera a pasar. No opuso resistencia. Sobre la mesa, junto a una pistola calibre .380, estaba la prueba final, una hoja doblada con el nombre de Irma subrayado en rojo. Cuando los agentes le preguntaron si sabía quién era, respondió sin dudar: la de los taxis. No quiso pagar. El miedo cambió de bando. Con los 3 detenidos, el Grupo Sombra sufrió su primer golpe real en años. Pero Harfuch no se conformó. Congeló cuentas bancarias, interceptó transferencias, rastreó a los cómplices políticos que permitían su impunidad. Por primera vez, los criminales sintieron lo que sus víctimas vivían: el miedo de saber que el Estado los estaba persiguiendo. En Álamo Temapache, algo cambió. Los taxistas volvieron a circular, los comercios abrieron con cautela, y la gente, por primera vez en mucho tiempo, empezó a hablar. Anónimos con ubicaciones de casas de seguridad, grabaciones con nombres de sicarios, mensajes que antes nadie se atrevía a enviar. Pero todos sabían que esto era solo el principio. Irma, el símbolo de una guerra que no termina. Irma Hernández Cruz no era una narcotraficante, no debía dinero, no tenía enemigos. Solo era una maestra que se negó a vivir de rodillas. Su crimen no fue un ajuste de cuentas, fue un acto de terrorismo diseñado para controlar a una población entera. Hoy, 3 asesinos están tras las rejas, pero el Grupo Sombra sigue ahí. Las libretas de extorsión no desaparecieron. Y la pregunta que quedó flotando en el aire es la misma que Irma, en sus últimos momentos, ya no pudo hacer. ¿Cuántas más tienen que morir para que el Estado actúe antes de que sea demasiado tarde? El eco de los helicópteros aún sobrevolaba Álamo Temapache cuando los primeros rayos del amanecer iluminaron las calles que durante años habían pertenecido al miedo. Los operativos continuaban sin tregua, ahora con un objetivo más ambicioso: desmantelar por completo la estructura financiera y logística del Grupo Sombra. Los interrogatorios a los 3 detenidos habían arrojado nombres clave, rutas de dinero y, lo más preocupante, la posible complicidad de funcionarios locales que durante años habían hecho la vista gorda a cambio de su propia supervivencia. Harfuch lo sabía: capturar sicarios era apenas el primer paso. El verdadero enemigo era la red de corrupción que permitía a estos grupos operar con impunidad. Mientras los agentes federales rastreaban las últimas transferencias bancarias vinculadas a la red de extorsión, en los barrios más pobres de Cerro Azul comenzaba a surgir un movimiento inesperado. Vecinos que durante años habían bajado la cabeza ahora compartían en voz baja información sobre casas de seguridad, vehículos sospechosos y rutas utilizadas por los criminales. Una mujer de edad avanzada, que pidió permanecer en el anonimato, se acercó a un puesto militar con una bolsa de plástico. Dentro guardaba fotografías borrosas pero identificables de varios miembros del grupo, junto con fechas y lugares de reunión. «Tengo miedo», admitió con voz quebrada, «pero más miedo me da seguir viviendo así». Este acto de valentía anónima se repetiría en los días siguientes, demostrando que el operativo no solo había golpeado al crimen, sino que había roto el hechizo del terror que mantenía paralizada a la población. Sin embargo, en las sombras, los sobrevivientes del Grupo Sombra comenzaban a reorganizarse. Reportes de inteligencia indicaban que los líderes no capturados habían cruzado hacia Tamaulipas,
buscando refugio en territorios controlados por el Cártel del Golfo. Peor aún, circulaban rumores de que preparaban una respuesta violenta, no contra las fuerzas del orden, sino contra la población civil, como advertencia sangrienta para quienes osaran colaborar con las autoridades. Esta información llevó a Harfuch a tomar una decisión sin precedentes: establecer un cerco permanente en la región, con bases operativas móviles que rotarían entre los puntos más conflictivos. No nos iremos hasta asegurar que no habrá represalias, declaró durante una reunión cerrada con líderes comunitarios, cuyo contenido solo se filtraría días después. El caso de Irma había trascendido las fronteras de Veracruz. En la Ciudad de México, colectivos feministas y organizaciones de derechos humanos exigían que se investigara no solo el asesinato, sino el patrón de violencia sistemática contra mujeres en contextos de crimen organizado. Periodistas de investigación comenzaron a publicar reportes que conectaban el modus operandi del Grupo Sombra con al menos otros 7 casos similares en los últimos 18 meses, todos siguiendo el mismo patrón siniestro: víctimas obligadas a grabar mensajes antes de ser ejecutadas, sus muertes convertidas en herramientas de control social. Lo que diferenciaba a Irma era que su caso había logrado romper la barrera de la indiferencia nacional. Mientras tanto, en los tribunales federales, los fiscales construían un caso que iba más allá de los cargos por homicidio. Buscaban tipificar los actos del Grupo Sombra como terrorismo, un movimiento legal estratégico que permitiría sentencias más duras y, lo más importante, atacar sus redes financieras con herramientas antiterroristas. Los abogados defensores, pagados por abultados honorarios de origen desconocido, argumentaban que sus clientes eran meros peones en una estructura más grande, pero las libretas incautadas contaban una historia diferente. Detallaban meticulosamente cada extorsión, cada pago, cada amenaza cumplida. La de Irma no era la única nombre subrayado en rojo. En Álamo Temapache, la vida intentaba abrirse paso entre los escombros del miedo. Algunos taxistas habían retomado sus rutas, ahora acompañados por patrullas policiales. Las escuelas donde Irma había enseñado organizaron memoriales espontáneos, no con flores y velas, sino con cuadernos donde los alumnos escribían cartas contando cómo los había marcado. Ella nos enseñó que las palabras tienen poder, escribió una joven de 14 años. Ahora entiendo por qué le tenían tanto miedo. Pero en los pasillos del poder, las tensiones crecían. Fuentes cercanas al gobierno estatal revelaron que había fuertes presiones para dar por cerrado el caso una vez conseguidas las primeras capturas. Argumentaban que mantener un operativo de tal magnitud era insostenible económicamente y políticamente riesgoso. Harfuch, según testigos, habría respondido con un frío: no se trata de política. Se trata de que esto no vuelva a pasar. La batalla ya no era solo contra el crimen organizado, sino contra la maquinaria burocrática que históricamente había preferido la paz aparente a la justicia real. En las últimas horas, un nuevo descubrimiento había sacudido la investigación. Archivos digitales encontrados en un teléfono confiscado mostraban comunicación entre los extorsionadores y un número vinculado a una figura pública local. Aunque las autoridades se negaron a dar nombres, la filtración a medios encendió nuevas alarmas sobre la penetración del crimen en las estructuras de poder. Esto explicaría por qué, pese a múltiples denuncias previas de taxistas sobre las extorsiones, nunca se había actuado con contundencia. La mañana del 28 de julio amaneció con un silencio inusual en los caminos rurales de Álamo Temapache. Los puestos de control militar permanecían activos, pero algo había cambiado. Por primera vez en años, los taxistas circulaban sin mirar constantemente por el retrovisor, los comerciantes abrían sus puertas sin calcular mentalmente cuánto deberían apartar para el piso, y en las esquinas, donde antes solo se escuchaban murmullos, ahora se alzaban voces discutiendo abiertamente lo impensable. ¿Estaría realmente cambiando Veracruz? Mientras tanto, en un cuartel militar adaptado como centro de operaciones especiales, Omar García Harfuch revisaba por enésima vez los informes de inteligencia que llegaban de múltiples frentes. Los 3 detenidos iniciales habían cantado más de lo esperado, llevando a los investigadores hasta una red de complicidades que se extendía como mancha de aceite. En los últimos 72 horas, se habían ejecutado 14 órdenes de cateo simultáneas en 5 municipios distintos, resultando de la captura de otros 7 presuntos integrantes del Grupo Sombra, entre ellos 2 financieros clave que movían el dinero de las extorsiones a través de negocios fantasmas en Poza Rica. Pero el hallazgo más preocupante estaba en los documentos incautados,
listas actualizadas de más de 300 comercios y transportistas bajo el yugo de las cuotas, con anotaciones meticulosas que incluían fechas de pago, montos e incluso detalles personales de los dueños, hijos, rutinas, vulnerabilidades que podían usarse como presión. En la Fiscalía General del Estado, un equipo especial trabajaba contrarreloj para conectar estos nuevos elementos con el caso Irma. Las pruebas eran abrumadoras, pero el verdadero desafío era asegurar que los procesos judiciales no se diluyeran en la maraña burocrática, como había ocurrido tantas veces antes. Por eso sorprendió el anuncio de que el caso sería llevado por jueces federales especializados en crimen organizado, con audiencias preliminares programadas para la semana siguiente. No permitiremos que este caso caiga en el olvido institucional, declaró el procurador estatal en un inusual show de contundencia. Sin embargo, en los márgenes de la legalidad, comenzaban a aparecer las primeras señales de que el Grupo Sombra no se daría por vencido. En la madrugada del 27 de julio, aparecieron pintas amenazantes en varias paredes de Cerro Azul: Arfuch se va, nosotros nos quedamos. Peor aún, 3 taxistas que habían dado declaraciones a las autoridades reportaron haber recibido llamadas anónimas advirtiéndoles que la cuenta seguía abierta. Era el clásico juego del gato y el ratón. Mientras el Estado mostraba músculo con operativos mediáticos, el crimen respondía con terror soterrado, recordando a la población que su presencia era temporal, mientras que la del crimen organizado, permanente. Esta tensión se materializó dramáticamente durante el entierro de Irma Hernández, celebrado por fin una vez que las autoridades liberaron el cuerpo. Más de 500 personas se congregaron en el pequeño panteón municipal, en lo que se convirtió tanto en un homenaje como en un acto de desafío colectivo. Cuando la hija de Irma, hasta entonces recluida en un lugar seguro por amenazas, tomó el micrófono para hablar, un silencio electrizante cayó sobre la multitud. Mi madre no murió por ser taxista, dijo con voz que apenas contenía el temblor, murió por creer que su Veracruz todavía podía ser decente. Las palabras, cargadas de un dolor que trascendía lo personal para convertirse en denuncia social, fueron seguidas por algo inédito. Uno a uno, los asistentes comenzaron a decir en voz alta los nombres de otros desaparecidos, de otros asesinados, de otros extorsionados. Fue un memorial espontáneo que duró casi media hora, registrado en vivo por periodistas y que rápidamente se viralizó bajo el hashtag #Veracruz tiene nombre. Mientras tanto, en el ámbito digital, los analistas de inteligencia seguían la pista de nuevas cuentas asociadas al Grupo Sombra que intentaban resurgir en plataformas alternativas. El modus operandi había mutado, menos videos explícitos, más mensajes cifrados en grupos cerrados. Pero el daño a su imagen era irreparable. La exposición mediática del caso Irma los había convertido en blanco prioritario no solo para las autoridades, sino para cárteles rivales que veían en su debilidad una oportunidad para expandir territorios. Según reportes confidenciales, en los últimos días se habían registrado al menos 3 enfrentamientos entre células del Grupo Sombra y miembros del cártel Jalisco Nueva Generación en los límites con Tamaulipas. En el plano político, las repercusiones empezaban a sentirse. La gobernadora Rocío Nale, inicialmente tibia en sus declaraciones, se vio obligada a anunciar un paquete de medidas extraordinarias para la región, incluyendo la creación de una Fiscalía Especial contra Extorsiones y un programa de protección a testigos con estándares federales. Sin embargo, los colectivos de víctimas recibieron el anuncio con escepticismo. Son promesas que hemos escuchado antes, declaró el portavoz de una organización local. Lo que necesitamos no son discursos, sino garantías reales de que cuando los militares se vayan, no nos dejarán a merced de quienes ya están esperando para vengarse. Esta preocupación no era infundada. Reportes de campo obtenidos por este medio indican que al menos 3 de los detenidos en los operativos recientes ya tenían órdenes de aprehensión previas que nunca se ejecutaron, revelando fallas graves en el sistema judicial local. Peor aún, en los registros incautados aparecían referencias a contactos dentro de varias dependencias municipales, aunque sin nombres explícitos. El mensaje era claro: se había golpeado a los ejecutores, pero la red de complicidades que permitía su operar seguía mayormente intacta. En este escenario complejo, la estrategia de Arfuch parecía enfocarse en 3 frentes simultáneos: mantener la presión operativa para evitar que el Grupo Sombra se rearticule, acelerar los procesos judiciales contra los capturados para mostrar resultados concretos, y quizás lo más importante,
sentar las bases para que las instituciones locales puedan sostener los avances una vez que las fuerzas federales reduzcan su presencia. Esto último incluía desde entrenamiento especial para policías municipales hasta la implementación de sistemas de denuncia anónima con seguimiento federal, rompiendo el círculo vicioso de impunidad que por años había convertido a Veracruz en tierra fértil para el crimen organizado. El amanecer del 1 de agosto encontró a Veracruz en una extraña dualidad. Por un lado, los titulares celebraban las 23 detenciones logradas en la semana más intensa de operativos contra el Grupo Sombra. Por otro, en los mercados populares y paradas de autobús, la gente comentaba en voz baja sobre los nuevos mensajes de amenaza que aparecían pintados durante la noche en paredes de negocios que se habían atrevido a denunciar las extorsiones. Esta tensión entre avances institucionales y resistencias criminales marcaba el pulso de una guerra que ya no solo se libraba con armas, sino en el terreno psicológico de una población traumatizada por décadas de violencia. En las oficinas del Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, los analistas trabajaban sin descanso cruzando datos de los teléfonos incautados, revelando patrones alarmantes. El Grupo Sombra no era una célula aislada, sino el brazo operativo de una estructura mayor que se extendía por 5 estados, con conexiones directas a los cárteles del Golfo y de Jalisco. Los mapas de inteligencia mostraban rutas de narcotráfico que coincidían curiosamente con las zonas donde operaba la red de extorsión, sugiriendo que el cobro de piso a comerciantes y transportistas servía tanto para financiamiento como para mantener control territorial. Esta revelación explicaba por qué, pese a los golpes mediáticos, la organización demostraba una capacidad de regeneración inquietante. Mientras tanto, en los tribunales federales de Jalapa, los primeros comparecientes del caso Irma Hernández enfrentaban cargos que iban desde homicidio calificado hasta terrorismo y crimen organizado. Las audiencias, realizadas bajo estrictas medidas de seguridad, revelaron detalles escalofriantes. Según las confesiones, la ejecución de la maestra jubilada había sido aprobada en una reunión de mandos medios celebrada en un motel de Poza Rica, donde se decidió usar su caso para dar un escarmiento ejemplar a los taxistas rebeldes. Lo más preocupante surgió cuando uno de los acusados mencionó bajo interrogatorio que las listas de quienes no pagaban las revisaban arriba, en alusión a niveles superiores de la organización que seguían en libertad. Esta declaración coincidió con el hallazgo más explosivo de la investigación: documentos contables que demostraban transferencias bancarias regulares desde cuentas de empresas fantasma hacia funcionarios municipales en al menos 3 ayuntamientos de la zona. Aunque las autoridades se mostraron cautelosas al vincular directamente a estos servidores públicos con el crimen organizado, la filtración de los nombres a medios locales desató una tormenta política que amenazaba con llegar hasta las esferas más altas del poder estatal. Esto ya no es solo un caso criminal, es una radiografía de cómo el crimen se ha infiltrado en las instituciones, declaró anónimamente un alto funcionario federal involucrado en la investigación. En las calles de Álamo Temapache, mientras tanto, la presencia militar comenzaba a generar tanto seguridad como tensiones. Varios comerciantes reportaron haber recibido visitas de supuestos integrantes del Grupo Sombra disfrazados como vendedores ambulantes, tomando fotos discretas de los locales que habían reabierto sin pagar cuota. Al mismo tiempo, las redes sociales se inundaban de rumores sobre posibles infiltrados en las filas policiales, sembrando desconfianza justo cuando más se necesitaba cooperación entre autoridades y ciudadanos. Esta psicosis colectiva alcanzó su punto álgido cuando apareció empalado en la carretera federal un muñeco con la figura de Irma Hernández, vestido con ropa similar a la que llevaba en el video de su ejecución. El macabro mensaje estaba claro: podemos volver cuando queramos. Frente a esta escalada, la estrategia de Arfuch dio un giro inesperado. En lugar de aumentar los operativos militares, anunció la creación de células ciudadanas de vigilancia apoyadas tecnológicamente por el gobierno federal, con líneas directas a la Fiscalía Especial y Protección para Denunciantes. No podemos estar en cada esquina, pero la comunidad sí, declaró durante una reunión con líderes vecinales que fue transmitida en circuito cerrado para evitar filtraciones. Esta medida, arriesgada pero innovadora, buscaba romper el aislamiento que había permitido al crimen organizado operar con impunidad durante años. El caso Irma Hernández había trascendido ya el ámbito local para convertirse en un símbolo nacional. En la Ciudad de México, colectivos de taxistas de todo el país realizaron una marcha silenciosa desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo, portando fotografías de la maestra asesinada y carteles con la consigna "No más cuotas, no más sangre". El movimiento inspiró a otros gremios vulnerables,
comerciantes, transportistas de carga, dueños de talleres, a organizarse contra la extorsión sistemática, compartiendo estrategias de seguridad y creando redes de alerta temprana. Curiosamente, esta solidaridad entre víctimas potenciales demostró ser más efectiva que muchos operativos policiales, pues secó las fuentes de financiamiento del crimen organizado justo donde más les dolía, en el bolsillo. Mientras tanto, en el ámbito internacional, el caso comenzaba a tener repercusiones inesperadas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC, ofreció asistencia técnica para investigar los patrones de extorsión masiva, mientras que organizaciones de derechos humanos documentaban minuciosamente el caso como ejemplo de terrorismo criminal aplicado a poblaciones civiles. Esta atención global ponía bajo los reflectores no solo al Grupo Sombra, sino a las autoridades mexicanas, presionándolas a mostrar resultados concretos más allá de las capturas mediáticas. En el frente legal, los fiscales trabajaban contrarreloj para presentar antes de que vencieran los plazos una acusación formal que conectara los hilos sueltos, desde los ejecutores materiales hasta los cómplices intelectuales y los beneficiarios financieros de la red de extorsión. El desafío era monumental, pues requería vincular crímenes locales con una estructura criminal transnacional, usando herramientas legales innovadoras como la ley antilavado aplicada a los cobros de piso. Estamos escribiendo jurisprudencia con este caso, admitió uno de los fiscales federales durante una pausa en las diligencias.